Hola, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Pues llegó la Navidad, no sé si te pasa igual que a mí, pero ya el olorcito a Navidad, a ponche, a buñuelos, a tamales, a pavo, a pozole, una cantidad de alimentos ya está en puerta, ya está aquí. Es una temporada que estoy seguro a muchas personas les gusta, pero también siento que a otros pues quizá no les gusta tanto, ¿sí? Como algunas personas sí, y creas o no creas en Jesús, finalmente nos envuelve esta temporada del año. Y quizá tú creciste pues escuchando historias acerca de la Navidad, tú sabes, las tradiciones, las posadas, quizá fuiste parte de una obra de teatro en tu escuela, en tu trabajo, o quizá en tu casa también es muy teatral y eres parte de una obra de teatro, te pusieron ahí como el niño Jesús, ¿sí? Ahí en un pesebre. El tema, finalmente, alrededor de la Navidad es que la historia de la Navidad es una historia increíble. Y cuando yo te digo increíble, no es porque sea, wow, oye, qué sorprendente es, no, sino es increíble, es decir, es difícil de creer. El nacimiento virginal, quizá tú dices, Alfonso, es que yo no me puedo empatar con eso de la concepción del Espíritu Santo. Puede ser difícil quizá para ti creer y quizá lo aceptas pues más por tradición de América Latina, de México, de tu propia familia. Y lo que pasa es que no quieres verte mal, no quieres generar una tensión con este tema de la Navidad que no sea necesaria, porque imagínate que llega el 24, estás en la cena, está tu familia, están todos ahí alegres celebrando la Navidad y de repente tú te paras en un momento y dices, honestamente quiero decirles algo, familia, yo no creo en la Navidad. Es una historia realmente difícil de creer. Ahora bien, yo Alfonso, creo en esta historia, es extraordinaria y creo por algo que hemos dicho muchísimas veces. Me has escuchado decirlo, y es que cuando alguien predice su muerte y luego dice que se va a levantar a los 3 días siguientes y lo hace, tú dices, yo a esta persona le voy a creer todo lo que diga, ¿sí? Tú le vas a prestar atención a esa persona, a ese hecho. Y eso es lo que pasa realmente con la historia de la Navidad. Antes de la resurrección de Jesús, el mundo pues no había mostrado realmente mucho interés en el nacimiento de Jesús. Pero cuando ven que Jesús muere, cuando ven que Jesús resucita, entonces el mundo volteó a ver a Jesús y comenzó a interesarse en su historia. ¿Quién es este hombre tan fascinante? ¿Cómo llegó aquí al planeta Tierra este hombre? Y por más increíble que sea, entonces yo creo esta historia porque guarda armonía, ¿sabes? Tiene que haber nacido, así como resucitó de una manera extraordinaria, tiene que haber nacido al mismo tiempo de una manera nada convencional. Sin embargo, pues no dejo de reconocer que es una historia que para muchas personas, quizá tú que me estás escuchando el día de hoy, puede ser difícil de creer. Realmente dices, es complicado. Y en esta serie lo que vamos a hacer de 3 semanas, una serie que hemos llamado ¿Quién necesita la Navidad? Y lo que vamos a hacer en esta serie entonces es hablarte de la verdadera historia de la Navidad. Y por cierto, déjame decirte que no empieza con María y José buscando un lugar donde tener a su bebé. No, comienza más de 2000 años atrás. Y vamos a ver un contexto más grande de la historia de la Navidad. No solo se trata de canciones, no solo se trata de la Navidad de comida, de regalos, de la fiesta, la celebración, la familia, las posadas. Y ojo, no soy un Grinch, sí, pero te voy a decir la verdadera historia de la Navidad completa. Y acompáñame porque así es como comenzó la Navidad. Vamos a un texto, Génesis, y vamos a ver cómo comenzó la Navidad. Dice, el Señor le dijo a Abraham, luego lo llamaremos Abraham, pero en este momento era Abraham, dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Esa fue la indicación que le dijo Dios a Abraham. Aquí comenzó la Navidad. No estamos seguros realmente de por qué Dios eligió a este hombre, Abraham, pero lo eligió.
y le pidió además algo muy complicado para ese tiempo, porque en ese tiempo el valor de una persona estaba relacionado, conectado con familia, con tribu, donde vivía. Si Dios le pide, entonces a Abraham que deje todo eso, que deje lo más importante. En otras palabras le está diciendo a Abraham, quiero que dejes lo que es más importante para ti. Haré una nueva identidad contigo. Y luego le dice algo donde Dios le hace algunas promesas a Abraham. Y la primera de ellas le dice, haré de ti una nación grande, le dice. Y luego las promesas continúan y le dice, y te bendeciré, haré famoso tu nombre. Ahora, parecía la verdad súper confuso, muy complicado de creer. Abraham quizá estaba confundido lo que Dios le estaba diciendo, porque quizá lo que pensó Abraham es, Dios, pues yo no voy a ser famoso en un lugar lejos de mi familia, ni siquiera sé a dónde voy a ir, ni siquiera sabrán que yo existí. Imagínate, me estás pidiendo que deje mi apellido, mi familia, todo lo relacionado con ellos, por lo que me podrían llegar a conocer en determinado momento. Y entonces la promesa continúa y le dice, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En otras palabras, Abraham, yo seré parte de tu historia, de la historia de tus hijos, de la historia de los hijos de tus hijos. Seré parte de esa historia hasta que llegue a su final y nada la va a poder detener. Y después Dios le dice algo totalmente, pues, incomprensible, incoherente, si lo quieres ver así. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, más complicado todavía. Y en ese tiempo no se hablaba en términos de países, sino de familias. Por lo tanto, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, pues era que serían bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, Abraham, llegará el momento, en otras palabras, en que todo el mundo será impactado por lo que voy a hacer a través de ti. O sea, lo complicado, no sé si para ti resulta igual o no, de esta promesa, es que en esos tiempos, pues las familias, los pueblos no se bendecían unos a otros, sino más bien conquistaban a los pueblos, esclavizaban a las personas, saqueaban a las familias, a los pueblos donde estaban. Así que realmente era complicado, ¿sí? Eran tiempos de mucha violencia. De hecho, el Antiguo Testamento, muchas veces que personas lo leen o tú lo has leído, nos saca de onda, ¿sí? Por eso, porque dices, ¿cómo tanta violencia? ¿Sí? Por lo tanto, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, pues no tenía sentido realmente. La cultura decía esclavizar, la promesa era incomprensible, la promesa era increíble, la promesa era incoherente, es decir, no se podía entender, era imposible realmente de poder entenderla. Sin embargo, en el libro de Génesis dice esto, Abraham creyó lo increíble. Prácticamente, Abraham le dijo a Dios, no tengo ni idea, Dios, de cómo pueda suceder esto, la verdad. No tengo hijos para empezar, imagínate, y de hecho ya estoy muy grande, no voy a estar aquí para ver, pues, si me voy a convertir en una nación, pero realmente te creo. Abraham eligió creerle a Dios. Abraham eligió creer una promesa incoherente, una promesa increíble y una promesa literalmente incomprensible, imposible de cumplirse en términos humanos. Ahora, si tú creciste asistiendo a la iglesia, si eres un judío o conoces algo sobre el Antiguo Testamento, sabes que finalmente Abraham y Sara tuvieron un hijo. Abraham ya era una persona mayor de edad, mucho mayor. Sara también lo era estéril además, pero tuvieron un hijo. El nombre de ese hijo fue Isaac. Y luego Isaac tuvo un hijo también. De hecho, voy a poner todo el árbol genealógico ahí en la pantalla, lo puedes ver, ahí está todo el árbol genealógico. Y Abraham tuvo entonces a Isaac. Isaac tuvo a un hijo llamado Jacob, y de hecho Jacob tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, pero pues
tú te das cuenta que de alguna manera Esaú no aparece en esa genealogía, en esa línea. Esaú era el mayor, debería aparecer aquí, pero realmente Jacob pues era muy astuto y le quitó el lugar a su hermano. Esa es otra historia. Pasó el tiempo y entonces Jacob tuvo 12 hijos. 10 de ellos no querían a su hermano. Imagínate, José, la historia es terrible. Sus hermanos no sabían si lo vendían o lo mataban. ¿Quién de ustedes quiere tener hermanos así? ¿O quién tiene hermanos o hermanas así? ¿Qué hacemos con Alfonso? ¿Lo vendemos o lo matamos? ¿Sí? El asunto es que finalmente José terminó vendido en Egipto y luego eventualmente todos estos otros 10 se fueron con sus familias a Egipto después de que suceden muchas cosas. Llegaron ahí para conformar una nación de esclavos. Imagínate, y por cientos de años entonces se cumplía la promesa, pero no eran bendición para otros. Eran una nación, pero estaban esclavizados. Y después Dios envió un libertador. Ese libertador se llamó Moisés y sacó a esa nación de Israel de ese lugar, pero en Egipto no se sentían tan bendecidos. Si tú le preguntabas a un Egipto, oye, ¿te sientes bendecido por la nación de Israel? Pues claro que no. No se sentían bendecidos por los descendientes de Abraham, para nada. Años después, muchos años después, llegan a la tierra prometida, una tierra que se llamaba la tierra de Canaán. Y los cananitas, por cierto, tampoco se sintieron muy bendecidos por la presencia de Israel en ese lugar, porque los conquistaron, ¿sí? Y cuando tú lees esta parte de la historia y ves tanta violencia, puede que te preguntes, ¿cómo puede ser todo esto parte de la historia de Dios? Y la respuesta corta es la siguiente, que lo que nos ofende a nosotros en esta época, en esta generación, el día de hoy, era muy normal para ellos en aquel tiempo. Era la manera que se daban las cosas. Entonces pasaron aproximadamente como 1000 años después de que Dios hizo la promesa a Abraham y conquistan Canaán. Y entonces Abraham se convirtió en una familia. La familia se convirtió en una nación y finalmente la nación se convirtió en un reino que conocemos el día de hoy como el reino de Israel. Así se convirtió. El primer rey de este reino fue Saúl. Después llegó David, después llegó el hijo de David, Salomón. Y cuando Salomón reinó Israel, sucedían cosas extraordinarias. La economía era extraordinaria. Salomón era un gran constructor, tenía mucha sabiduría. Venían personas de muchas partes, de otros reinos, a admirar la sabiduría de Salomón, a ver todo lo que estaba pasando en Israel. Y quizá muchos pensaron que se estaba cumpliendo la promesa. Pero luego que Salomón murió, pues la nación se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte era conocido como Israel y el del sur era conocido como Judá. Y entre ambos reinos estuvieron en pleito por 300 años entre hermanos. Entonces llegó un momento que ambos reinos fueron invadidos. Primero el del norte por los asirios, el imperio asirio, y luego el del sur. Pero en medio de todo ese caos, una nación acabada, a punto de ser invadido el reino del sur, Dios envió un profeta. Este profeta le da un mensaje al pueblo de Israel. Y el mensaje es el siguiente: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. O sea, una vez más, ustedes van a iluminar todas las naciones del mundo. Ya imagino que ellos podían estar pensando, oye, Dios, a ver, ni siquiera podemos iluminar nuestra propia nación y salvación. No, Dios, ¿cuál salvación? O sea, qué pena, Dios, pero la verdad, ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos, a nuestras propias familias. Y efectivamente, poco tiempo después de esa promesa fueron invadidos por los asirios, fueron conquistados por ellos y luego por el imperio babilónico y luego por el imperio persa, o sea, conquista tras conquista tras conquista. Y ellos estaban como diciendo, ¿y ahora quién sigue? Aquí estoy, ya de una vez conquístame, ¿sí? Y en medio de todo esto aparece Malaquías. Y Malaquías, en el nombre de Dios, les da un mensaje al Dios de los judíos, el Dios de los judíos, y les dice, el Dios de los judíos será reconocido por todas las naciones.
Y claro que ellos obviamente no podían creerlo, ¿sí? Hey, Dios no cuida de su propia nación, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo este Dios va a ser conocido en todas las naciones? Luego fueron conquistados por los griegos. Alejandro el Grande llegó y los conquistó. Y por último, en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo el Grande, emperador romano, llega y conquista también los romanos, solamente que ahí la humillación fue mayor, la manera que ellos invadieron el templo de los judíos. Así que, amigos, hasta ese momento, esa promesa hecha a Abraham se cumplió, pero solo en una parte, porque efectivamente Abraham se dio a conocer, de él salió una gran nación, su nombre era famoso en todo el mundo, todas las naciones conocidas en ese tiempo, pero no estaban siendo una bendición ni siquiera para ellos mismos, ¿sí? Y por 400 años entonces hay un silencio espantoso, ¿sí? Aparentemente de parte de Dios, y entre conquista y otra conquista y otra conquista, desesperanza, así estaba el pueblo de Israel. Entonces esto es lo que hace que la historia de la Navidad sea algo tan sorprendente, porque en una época donde no había ni la menor esperanza, oscuridad, conquistados, humillados, donde claramente Dios, entre comillas, no había cumplido su promesa, sucedió algo pasó. Y el apóstol Pablo capta esto y años después, mirando el pasado, y él escribe lo siguiente: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, es decir, cuando Dios tenía todo justo como Él quería. Me encanta eso, porque Dios así es. Cuando Él tenía justo todo como Él quería, cuando un imperio estaba en expansión, el imperio romano, el idioma común que todo mundo hablaba, todas las naciones alrededor, era el griego koiné, que Alejandro el Grande lo introdujo. Cuando había un sistema de caminos, tú sabes, en Roma, por eso el dicho, todos los caminos nos llevan a Roma. Cuando había un sistema portuario también que conectaba a todas las poblaciones importantes para hacer transacciones comerciales, todo alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Cuando había una paz en Roma, la Pax Romana, ¿sí?, que permitía todo ese tránsito de personas sin ningún problema, una paz entre naciones, entre tribus, que habían estado en guerra durante muchas generaciones. Cuando finalmente entonces hubo un mecanismo y una forma para que Dios de alguna manera obtuviera la atención completa de todas las personas y enviar su mensaje, ese mensaje extraordinario, que finalmente habría de bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas las naciones del mundo, cuando todo estuvo tal y como Dios lo quería, como lo había planeado, cuando todos habían perdido la esperanza, nadie creía que Dios iba a cumplir su promesa, una promesa increíble, una promesa incoherente, una promesa imposible a Abraham. Cuando nadie lo estaba esperando, entonces ve lo que sucedió. Dios, dice el texto, envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a la Virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y mira, nadie en esa parte del mundo había sentido que Dios estaba con ellos. Así que María ha de haber estado confundida. ¿Dios está conmigo? O sea, ¿cómo? O sea, durante muchísimo tiempo eso no se sentía. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y este es el punto clave, escúchame por favor. Y así como con Abraham, esto de seguro no tuvo el menor sentido para María. Así como a Abraham no le hizo sentido, a María tampoco le hizo sentido. ¿Y de qué hablas?
le dice, su reinado no tendrá fin. No tendrá fin. Entonces, la Navidad nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Dilo conmigo ahí donde estás. Dios cumple sus promesas. Cumplió totalmente la promesa hecha a Abraham en su tiempo. Jesús es esa promesa para toda la humanidad. Todas las naciones de la tierra son bendecidas en Jesús, porque con la llegada de Jesús, todas las naciones de la tierra tienen un Salvador. Tienen un Salvador. Y aun cuando parecía que Dios no estaba haciendo absolutamente nada, Dios estaba trabajando detrás del telón, detrás de escena. Hay una frase que decimos regularmente aquí con nosotros y es: el silencio de Dios no significa su ausencia. Repítelo conmigo, di: el silencio de Dios no significa su ausencia. Y la historia de la Navidad nos recuerda esto, que el silencio de Dios no significa que Él está ausente. Y por más increíble, incoherente, imposible de cumplir que parecía la promesa que Dios le hizo a Abraham 4000 años antes, es maravilloso que el día de hoy tú y yo podemos ser testigos, no me dejarás mentir, que efectivamente sucedió. El nombre de Abraham es famoso en toda la tierra. A partir de él se formó una gran nación que tú puedes visitar el día de hoy, que es Israel. Y todas las naciones hemos sido bendecidas a través de la persona de Jesucristo. Y eso que los profetas dijeron un día, que en todo el mundo sería reconocido el nombre del Dios de los judíos, es increíble verlo cumplir el día de hoy. Ver que todos los años miles y miles de personas viajan al pueblo de Israel, a la nación de Israel, para visitar el lugar donde Jesús nació. Y ver que 2000 años después de su nacimiento, a lo largo de todo el mundo hay grupos de personas que le adoran a Jesucristo. ¿Qué implicaciones tiene para ti y para mí? La implicación quizá para ti es que estás en un tiempo de desesperanza, que lo que Dios te había prometido no se ha cumplido y crees que jamás se va a cumplir. Pero la Navidad, escúchame bien, se trata de Dios acercándose a ti, diciéndote al oído, abrazándote: siempre cumplo mis promesas, estaré contigo y voy a caminar contigo en los valles más complicados, más sombríos que tú camines, y al final te va a decir: todo estará bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple lo que promete. ¿Quién necesita la Navidad entonces? Respuesta a la primera pregunta: el mundo necesitaba la Navidad. Un Salvador, Jesucristo. Qué bueno que nos acompañaste. No puedes perderte nuestro próximo mensaje acerca de quién necesita la Navidad. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.